Desde la unidad de currículum y evaluación le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia Priorización Curricular Filosofía. Mi nombre es Tania Carrión, soy profesora de filosofía con 30 años de experiencia en el aula y hoy día mi objetivo central es explicarles en qué consiste esta propuesta que ha levantado la unidad de currículum y evaluación para responder a los problemas que hoy día nos aquejan como sociedad. La priorización curricular. Me parece que es central, primero, ¿cierto?, comprender como profesores de aula que la priorización curricular no es un nuevo currículum ni un ajuste curricular. El fundamento que la construye es el currículum vigente. Para los profesores de filosofía, hoy en día hay dos currículums vigentes, dependiendo del grado del cual hablemos, tercero o cuarto medio. Las bases curriculares de tercero y cuarto medio, aprobadas en el 2019, son el actual currículum vigente. Y para efectos de cuarto medio, dependiendo de la opción del establecimiento, está en vigencia el marco curricular si el colegio no optó, ya que era dado, ¿cierto?, como autonomía para los establecimientos, por las bases curriculares para cuarto. En tercero medio, lo que es vigente hoy en día son las bases curriculares, y en cuarto medio tenemos a nivel nacional una doble realidad. Escuelas que están implementando las bases curriculares de cuarto medio y otras escuelas que optaron por mantener el marco curricular. En este contexto, de acuerdo a la imagen que están observando, es importante, ¿cierto?, relevar que la priorización curricular se levanta desde, ¿cierto?, estos currículum vigentes. ¿Por qué surge la priorización curricular? La priorización curricular es una respuesta al problema, ¿cierto?, de la pandemia y la emergencia sanitaria en la cual estamos, ¿cierto?, hoy día todos sometidos. La paralización de clases presenciales ha afectado, podríamos decir, la variable más importante para las clases, el tiempo. La extensión de esta paralización de clases, la incertidumbre respecto a la vuelta de clases, colocan en cuestión uno de los problemas mayores para los profesores, el tiempo necesario para las clases lectivas. En razón de esta situación, la priorización curricular se construye y se propone para el sistema como una respuesta, como una herramienta curricular para enfrentar la restricción que nos impone el tiempo, ¿cierto?, acotado e incierto que tendremos, ¿cierto?, para las clases. Esta priorización curricular se instala en la política pública y es aprobada y valorada por el Consejo Nacional de Educación, y en ella lo que se hace es levantar desde el currículum vigente los objetivos imprescindibles para poder maximizar el tiempo lectivo del cual vamos a disponer. En este contexto es importante relevar que hay principios que sostienen esta propuesta de priorización curricular, desde un enfoque integral que mantiene su compromiso con la enseñanza de las actitudes, los conocimientos y habilidades. Nosotros, profesores de filosofía, ¿cuáles son los principios fundamentales que esta priorización curricular, ¿cierto?, levanta y en los cuales se sostiene? Para efectos de la enseñanza de la filosofía es importante relevar que el propósito formativo que declaran las bases vigentes y que conversa con el marco curricular se mantiene. Y que desde este enfoque y propósito formativo debemos leer la selección propuesta de los objetivos priorizados. La asignatura de filosofía en tercero y cuarto medio tiene como objetivo, ¿cierto?, iniciar al estudiante en la reflexión crítica. La reflexión y el desarrollo de la reflexión crítica aparece como el objetivo y la meta fundamental que nos permite leer la implementación de los diferentes objetivos, tanto de tercero como de cuarto medio. Estos objetivos se unen
de tal manera que permitan al estudiante generar herramientas que le permitan filosofar por sí mismo. El propósito formativo de la filosofía no es enciclopedista ni academicista, es una filosofía que se practica, donde el estudiante, a base de la revisión de diferentes temas, tópicos, autores, problemas filosóficos, adquiere elementos que le permitan integrar esa filosofía, bajo el análisis, la fundamentación, la interpretación de diferentes perspectivas. Es relevante entender que la propuesta de priorización se focaliza desde este propósito formativo, que es el propósito formativo, ¿cierto?, vigente en las bases, ¿cierto?, curriculares y conversa, ¿cierto?, con el marco curricular. Para la selección de los objetivos que se han priorizado, es importante tener a la vista la panorámica general de la construcción y organización de nuestra asignatura. En este esquema se ha querido sintetizar qué es lo que ha tenido a la vista como juicio para poder realizar la priorización. Por un lado, en esta priorización se ha relevado el lugar de las habilidades y los objetivos de las habilidades filosóficas. Recordemos que estos objetivos son comunes a nuestros dos niveles, tercero y cuarto medio. El desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad para formular preguntas significativas. El desarrollar la capacidad de análisis y fundamentación de problemas a partir de la revisión de los grandes problemas filosóficos. La participación activa en diálogos y la construcción o elaboración de visiones personales. Estos 4 objetivos de habilidades son transversales y la propuesta de priorización en filosofía los mantiene, los 4. Luego, a medida que avancemos en esta presentación, vamos a poder justificar el por qué mantener estos 4 objetivos de habilidades y qué rol juegan en la implementación y en el desarrollo de los objetivos de conocimiento. En relación a los objetivos de conocimiento, recordemos que en las bases curriculares, para cierto cuarto medio, son 5 objetivos de conocimiento y en el caso de tercero medio son 6. Y se ha hecho una selección donde se ha priorizado. Hemos ordenado y hemos priorizado en función de las limitantes y restricciones de tiempo que nos somete esta emergencia sanitaria. Hemos organizado esta priorización a partir de ejes o grandes temas en el aprendizaje de la filosofía. Por un lado, lo que vamos a llamar el saber y la práctica filosófica, y que guarda relación con aquellos objetivos que le permiten al estudiante comprender la epistemología y la construcción, las características propias del conocimiento filosófico, sus métodos, su finalidad, el cuestionamiento respecto del valor de la filosofía, qué es y qué entendemos por el saber filosófico. Por otro lado, un segundo eje de organización para estos objetivos que se ha tenido a la vista para esta priorización es el desarrollo de habilidades en el área de la filosofía, sus grandes temáticas, las especialidades del conocimiento filosófico, ontología, epistemología, ética y política. Desde esta organización, el juicio que se ha utilizado para priorizar ha tenido a la vista justamente esta organización para poder avanzar en la selección. ¿Cuál es la propuesta que levanta el Ministerio de Educación para los profesores de filosofía en la priorización? Revisaremos por cada uno de sus niveles y tanto la propuesta de las bases curriculares vigentes en tercero medio y propuestas para cuarto medio como el marco curricular. Comencemos por tercero medio. ¿Cuáles son los objetivos priorizados? Aquellos que proponemos al sistema para avanzar en la educación de nuestros estudiantes este difícil 2020. Los objetivos priorizados se han organizado en 2 niveles, de acuerdo a los criterios que se han utilizado para evaluar su selección.
un primer nivel de priorización que corresponde a los objetivos que hemos denominado objetivos imprescindibles, ya que son considerados como aquellos esenciales para que nuestros estudiantes avancen en el conocimiento de la disciplina. La selección ha sido en relación al objetivo 1, que le permite al estudiante comprender qué es la filosofía, identificándola como una disciplina que problematiza la realidad y esa problematización permite el desarrollo de su conocimiento. Describir las características del saber filosófico considerando el problema de su origen y sentido e identificar algunas de sus grandes preguntas y temas. Proponemos también el objetivo de aprendizaje 5, el diálogo sobre grandes problemas, ya sean de la ontología, la epistemología, donde el propósito formativo releva la capacidad de confrontar diversas perspectivas filosóficas fundamentando visiones personales. Un segundo nivel que opera como una posibilidad para las escuelas, para los docentes y para los estudiantes, dependiendo de la diversidad de escenarios en los cuales nos vamos a encontrar. La diversidad de escenarios se amplía aún más hoy día como efecto de la pandemia. Podemos avanzar inicialmente por un primer nivel propuesto de objetivos imprescindibles. Y si las condiciones particulares de nuestros estudiantes y nuestra realidad y nuestro contexto lo permiten, avanzar este año 2020 a un segundo nivel, donde la selección ha tenido a la vista los criterios de objetivos integradores y significativos. El objetivo de aprendizaje 6 habla justamente del lugar que tiene la aplicación de los principios y herramientas de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y la rigurosidad lógica. Justamente los principios, las estrategias, los métodos de verificación de la lógica para un argumento válido opera como una herramienta transversal que nos va a permitir avanzar en la construcción de ese conocimiento filosófico. Es importante relevar que junto a esta selección y a esta priorización que propone, ¿cierto?, para el sistema, esta selección de objetivos para la enseñanza de la filosofía en tercero medio, transversalmente se mantienen los 4 objetivos de habilidades, los que en las bases curriculares se identifican a partir de letras. Por un lado, el objetivo que tienen ustedes ahí en la presentación, una síntesis del objetivo, no está su formulación completa, se sintetizó el elemento que lo define. Por un lado, la capacidad de desarrollar en el estudiante de formular preguntas significativas, de analizar y fundamentar, de participar en diálogos y elaborar visiones personales. Por ahora les adelanto, si pensamos en la didáctica, en la relación, ¿cierto?, del aprendizaje con el estudiante, que estos objetivos de habilidades serán utilizados estratégicamente como herramientas de procedimiento en la construcción de los objetivos de conocimiento. Este punto enunciado lo podremos detallar más adelante en lo que les vamos a presentar, que son las fichas pedagógicas. Avanzo a cuarto medio. ¿Cuáles son los objetivos priorizados para cuarto medio, bases curriculares? Y en este minuto le hablamos a aquellos profesores, a aquellos colegios donde optaron por, ¿cierto?, implementar en cuarto medio las bases curriculares, dejando en claro que era una posibilidad para los colegios. En el primer nivel se han priorizado también 2 objetivos. El objetivo número 5, que guarda relación con evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionados con la ontología, epistemología o la ética, los grandes saberes, cierto desarrollo en la construcción de la filosofía en cuestiones actuales de la cultura. Extraer el conocimiento filosófico en las grandes problemáticas de la cultura, el mundo laboral, la tecnología, que hoy día nos toca tan fuerte,
como herramienta de acceso, ¿cierto?, al conocimiento, la política, las artes, entre otras posibilidades, utilizando diferentes formas de expresión y representación. El objetivo 2, que formula, ¿cierto?, sería la capacidad de formular preguntas filosóficas referidas a la praxis. La filosofía, de acuerdo a su propósito formativo, como una forma de acción que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales, conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad. En el segundo nivel, y es importante entender que este segundo nivel opera como una posibilidad que permite flexiblemente, de acuerdo a los contextos y a la realidad, ajustar un real avance en el desarrollo del aprendizaje que podamos lograr, ¿cierto?, desde este año con nuestros estudiantes, a pesar de todo el contexto, ¿cierto?, que tenemos que asumir. El objetivo 3, dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Si en nuestra escuela, si nosotros como profesor, no se optó, insisto que era una opción para las escuelas para este año 2020, para cuarto medio, por las bases curriculares, la unidad de currículum y evaluación también propone una priorización curricular para el marco curricular. En este caso, los objetivos priorizados para el marco curricular en el primer nivel son el objetivo fundamental número 1 y número 5. Hay una correlación en esta selección. Por un lado, el objetivo número 1, que nos permite profundizar en la comprensión de la filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana, en una forma de pensamiento crítico que busca descubrir los fundamentos de nuestras creencias para la comprensión de la realidad. El objetivo 5, análisis crítico sobre algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, confrontando visiones. Y si podemos avanzar hacia un segundo nivel, de acuerdo a nuestros contextos, posibilidades reales, el objetivo 7, fundamentar con rigor filosófico en forma oral y escrita en torno a asuntos relativos a la ética. Descrito nuestros dos niveles y la priorización que el Ministerio de Educación propone para el sistema como una herramienta, como una solución al problema, ¿cierto?, que hemos tenido que enfrentar, es importante declarar para ustedes que esta priorización es una herramienta curricular. Vuelvo al concepto central, no es un nuevo currículo, mantiene la estructura, los objetivos, los propósitos formativos del currículum vigente. Lo que ha hecho esta priorización que estamos proponiendo para el sistema es entregar una orientación, un marco que nos permita enfrentar de la forma más eficiente posible el límite y la incertidumbre que nos ha colocado las limitantes temporales con la suspensión de las clases presenciales. ¿Qué otros elementos nos va a entregar el Ministerio, la unidad de currículum y evaluación para poder implementar esta priorización? El día de ayer se lanzó, ¿cierto?, en Aprendo en Línea, el botón docente, donde se están colocando a disposición lo que hemos denominado fichas pedagógicas. Junto a la priorización de tercero y de cuarto medio, bases, y cuarto medio, marco curricular, ustedes podrán disponer de fichas pedagógicas para cada uno de estos niveles. Estas fichas están construidas para cada uno de los objetivos de conocimiento que ha sido priorizado e integran los objetivos de habilidades que se mantienen, los 4 que tiene nuestra asignatura, que se mantienen transversalmente para las 3, ¿cierto?, para las 3 áreas. Tercero medio, bases curriculares, cuarto medio, base curricular y cuarto medio, marco curricular. Presentemos las fichas pedagógicas. ¿Qué son y en qué consisten? Insisto, las fichas pedagógicas será un material que junto a la priorización curricular ustedes podrán, ¿cierto?, acceder. Están en el botón Aprendo, ¿cierto?, Aprendo en Línea, en el botón docente,
Y lo que quiere esta ficha pedagógica ofrecerle al sistema es una ayuda para avanzar de manera, ¿cierto?, más rápida por las restricciones de tiempo que tenemos en la implementación de los objetivos priorizados. La estructura, primero les voy a presentar la estructura de las fichas pedagógicas. La construcción es un constructo que podríamos definirlo como una gran síntesis. Este constructo se ha realizado para responder 3 preguntas centrales. ¿Qué aprenderán mis estudiantes? Y la respuesta a esta primera pregunta identifica el o los objetivos de aprendizaje que se van a desarrollar. Por lo tanto, es un constructo que se realiza a partir de los objetivos de aprendizaje. Le sigue a esta pregunta, ¿qué estrategias utilizo? En la unidad de currículum hemos tratado en relación a esta pregunta ofrecer al sistema educativo una estrategia transversal que permita una implementación del objetivo o los objetivos de aprendizaje. Se plantea una breve descripción de esa estrategia y luego se ilustra la aplicación de la estrategia, y en esta ilustración se hace referencia a los recursos que hoy en día se han unificado en Aprendo en Línea para poder acceder e implementar la estrategia en el uso de los diversos recursos curriculares de los cuales tenemos a disposición. Fundamentalmente el texto de estudio y, ¿cierto?, los programas vigentes. En este contexto les había adelantado que las fichas pedagógicas son una síntesis, porque desde la pregunta central, ¿qué aprenderán mis estudiantes?, que releva el objetivo de aprendizaje priorizado, lo que se hace es levantar y unificar y organizar los diferentes recursos que disponemos. Una tercera interrogante que ha participado en esta construcción es ¿cómo puedo verificar si mis estudiantes aprendieron? Y ahí se proponen estrategias de evaluación, estrategias de retroalimentación, fundamentalmente teniendo a la vista el decreto, ¿cierto?, vigente de evaluación, el decreto 67, y relevando el foco formativo, ¿cierto?, que instala el decreto 67 para la evaluación. En esta síntesis, finalmente, hay una fila final en cada una de las fichas donde aparecen recursos de apoyo. Estos recursos se pueden acceder a partir, ¿cierto?, de Aprendo en Línea, y aquí, ¿cierto?, se identifican las páginas del texto de estudio, las páginas, actividades puntuales del programa que me podrían servir para la implementación bajo la estrategia declarada del objetivo que trabaja, ¿cierto?, la ficha correspondiente. Esta es la estructura que tiene cada una de las fichas. Se construyeron fichas pedagógicas para cada uno de los objetivos priorizados. En nuestro caso, ¿cierto?, de filosofía para tercero y cuarto medio, cuarto bases y cuarto marco curricular. A partir de esta estructura que tiene las fichas, los invito a profundizar desde filosofía en la propuesta que esta ficha, ¿cierto?, hace para ustedes y que quiere ser utilizada como una herramienta de ayuda para implementar los objetivos priorizados. Les proponemos realizar un trabajo de implementación que una explícitamente objetivos de conocimiento y objetivos de habilidad. Los objetivos de habilidad son una excelente oportunidad hoy día para nuestros estudiantes. Son una excelente oportunidad para nosotros como docentes estratégica, donde el objetivo de habilidad lo utilicemos como una estructura didáctica que nos permita lograr el aprendizaje del objetivo de conocimiento. En este caso, el objetivo 2, formular preguntas filosóficas referidas a la praxis, conversa amablemente con el objetivo de habilidad A, enseñar a nuestros estudiantes a formular preguntas significativas.
En este contexto, para dar respuesta a esta asociación, se propone estratégicamente modelar para el estudiante la formulación de preguntas referidas a la praxis, donde el docente encuentre elementos que le permitan demostrar a sus estudiantes cómo construir una pregunta significativa, enseñando formas interrogativas, caracterizando cuáles son los requisitos de una buena pregunta, y para ello se relevan recursos desde el programa, les resalto, ¿cierto? Ahí la indicación de la página y del texto escolar, las actividades que me permitirían, ¿cierto?, asociar a esa formulación de preguntas. En este contexto, la ficha pedagógica se propone para el sistema como una herramienta que permite implementar de una manera, ¿cierto?, que le permita llegar a los recursos rápidamente y donde todos estos recursos sean organizados en función del logro de los objetivos. Si avanzamos por el análisis y revisión de esta ficha, en la verificación se propone una estrategia de evaluación y en este caso la capacidad del estudiante para construir preguntas y diferenciarlas. Aquí la diferenciación nos permitiría acceder a ese conocimiento de otros tipos de interrogantes que se podrían plantear al respecto. En este contexto, en la estrategia de retroalimentación como evaluación formativa, hago mención de cómo se ha relevado a propósito, insisto, del decreto 67, que es una muy buena herramienta hoy en día para efectos del aprendizaje que tenemos que desarrollar, cómo la evaluación formativa nos permitiría realizar actividades con nuestros estudiantes donde relevemos los criterios que derivan de las mismas características de la pregunta filosófica, su capacidad de ser una pregunta abierta, su capacidad de ser una pregunta problematizante. En este contexto se hace referencia también a los recursos, programas, textos u otros que podemos encontrar en Aprendo en Línea. Por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas que se han colocado para el sistema para dar respuesta a las restricciones y a las dificultades que la emergencia sanitaria, ¿cierto?, ha instalado sobre el sistema educativo? La priorización curricular, que como su nombre lo indica, nosotros los profesores de filosofía, ¿cierto?, en nuestros discursos cuando trabajamos el tema de ética, sabemos que priorizar puede ser entendido, ¿cierto?, como una virtud que nos permite ordenar, que nos permite seleccionar, que nos permite organizar, que nos permite una ruta. Especialmente, insisto, siento que como profesor la variable tiempo siempre es la variable más compleja en educación. La necesidad de tener más tiempo. En este contexto, estas herramientas lo que quieren ser es una ayuda para dar respuesta a las limitantes de tiempo que vamos a tener. Las fichas las van a poder encontrar, se están subiendo, ¿cierto?, en la página de Aprendo en Línea, en el sitio de Aprendo en Línea, en el botón docente, junto, ¿cierto?, a la priorización curricular. Una oportunidad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en grandes problemas. Y pienso como profesora de filosofía que los problemas son un espacio y una invitación donde la reflexión debe tener un lugar importante. Pienso que como profesores de filosofía tenemos una enorme responsabilidad y también una enorme posibilidad. A propósito de la reflexión a partir de grandes problemáticas, los invitamos a participar, a avanzar con nuestros estudiantes a partir de proyectos. En el caso de filosofía, los proyectos están ilustrados en los programas del Plan de Formación Diferenciado de tercero y cuarto medio, bases curriculares.
El libro que ustedes están viendo, ¿cierto?, en su pantalla, Metodología de aprendizaje basado en proyectos, es un libro que editó compilando los diferentes proyectos que propone la unidad de currículum para la implementación de las asignaturas diferenciadas de tercero y cuarto medio, y justamente aparece ahí un proyecto propuesto que quiere ser una ilustración denominado Diálogo entre generaciones, a propósito de nuestra habilidad, de la capacidad de generar diálogos. En este contexto, este proyecto toma como punto de partida la rapidez con que está envejeciendo la población chilena y la exclusión social a la que en muchos casos se somete a los adultos mayores. El problema que hoy día vivimos releva aún mayormente la problemática reflejada. Para trabajar en un proyecto, el proyecto siempre parte de un problema real que pueda ser significativo para nuestros estudiantes. Este proyecto quiere ser una ilustración para ustedes, que ilustre cómo trabajar e implementar el conocimiento filosófico bajo una metodología específica. Es una ilustración que podría ser, ¿cierto?, el proyecto Diálogo entre Generaciones. El propósito que tiene este proyecto es que los estudiantes valoren el aporte que implica dialogar con otros. El diálogo, qué hermosa palabra, diálogo, para nosotros, el significado, ¿cierto?, que tiene, el día, el atravesar, en la interacción con otros, el logos, nuestra capacidad de reflexión, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras propuestas de ideas que surgen hoy en día y emergen, pensemos en nuestros jóvenes de tercero y cuarto medio, a partir de un mundo que ha cambiado enormemente para ellos. No me cabe duda el deseo que nuestros estudiantes hoy día tienen de volver a sus clases presenciales. Se dice siempre, ¿cierto?, aunque suene muy simple, pero pareciera que tiene hoy día todo el sentido, que justamente cuando las cosas se pierden, se valoran enormemente. Hemos perdido espacios, hemos perdido una comunicación directa que teníamos diariamente en el aula. Pero la invitación hoy día es a mantener estos vínculos. Tenemos grandes ejemplos, realizar esfuerzos para poder mantener esta relación con nuestros estudiantes. La priorización comienza a ser implementada desde ahora, barajando las diferencias, barajando, ¿cierto?, las distancias, las restricciones que tenemos, ya sea, ¿cierto?, de modo a través de la tecnología, utilizando diferentes recursos. Tenemos grandes ilustraciones de todos los esfuerzos que han hecho los profesores para poder conectarnos con nuestros estudiantes. A continuación, a propósito de este proyecto y de la invitación que les estoy haciendo a implementar la priorización de filosofía bajo una metodología que nos permitiría integrar y colaborar con otras asignaturas, les presento, ¿cierto?, un esquema que ilustra el cómo desarrollar esta metodología. La metodología de proyecto siempre parte de un problema real, que es el problema central anteriormente presentado, tiene un propósito que tiene que desarrollar un producto a partir de lo que se va a hacer y trabaja con los objetivos, ¿cierto?, que tiene la asignatura. En este caso, estos objetivos están derivados de una de las asignaturas del plan diferenciado que puede ser para tercero, ¿cierto?, o cuarto medio, seminario de filosofía. Y además lo interesante es que permite la interdisciplinariedad. Y en el mismo, ¿cierto?, proyecto se indica un objetivo de aprendizaje, en este caso educación ciudadana, con el cual conversa, ¿cierto?, como objetivo. Para guiar la implementación, ¿cierto?, de un proyecto hay grandes preguntas a propósito de la característica central, ¿cierto?, de nuestra especialidad. Por ejemplo,
¿Qué instancia de diálogos tenemos con adultos mayores? Hoy día que nos hemos tenido que replegar cada uno en nuestras casas, donde tenemos que mantener el distanciamiento social, pero el diálogo igualmente lo podemos y debemos y necesitamos mantenerlo. Caracterizar qué es un diálogo filosófico. Luego de estas preguntas hay un producto que se describe su relación con las habilidades y actitudes para el siglo XXI, la comunicación, el trabajo colaborativo, la responsabilidad personal y social, el desarrollo de actitudes que hoy día son de una enorme relevancia, el poder desarrollar la responsabilidad personal y social con otros, la ciudadanía entendida a nivel local y global, los recursos que se necesitan, las etapas y un cronograma semestral. Lo que les estoy mostrando es una propuesta, una posibilidad para poder implementar, ¿cierto?, el proyecto. Un segundo elemento que queremos poner a disposición. Todos los proyectos interdisciplinarios y compilados en este libro que les mostré anteriormente, que compila todos los proyectos, ¿cierto?, que se hicieron para tercero y cuarto medio, específicamente para las asignaturas del plan diferenciado de las distintas asignaturas, no solamente en filosofía, ahora lo que nos convoca es filosofía. Ustedes encuentran además rúbricas. Y quiero aprovechar, porque justamente en las fichas pedagógicas que se van a utilizar para guiar y ayudarlos a implementar los objetivos priorizados, se sugiere el uso de la rúbrica. La rúbrica es un excelente instrumento de mediación para nuestros estudiantes y de evaluación formativa, que además me permite monitorear un proceso y retroalimentar el trabajo de los estudiantes. En este texto van a encontrar rúbricas para el trabajo colaborativo, que es transversal en la construcción de todo proyecto, rúbricas para el diseño mismo de un proyecto que nos puede servir para implementar y construir, ¿cierto?, un proyecto. En estas rúbricas está organizada a partir de criterios, luego, ¿cierto?, desempeños, se gradúan los desempeños y descriptores. Es interesante poder utilizar con nuestros estudiantes estas rúbricas por el valor formativo y como una herramienta para guiar el aprendizaje, ¿cierto?, que tienen. Ahora, no solamente tenemos rúbricas para el trabajo colaborativo y, ¿cierto?, la elaboración misma de un proyecto que nos sirven para monitorear el proceso e incluso para saber paso a paso cómo construirlo, sino que además el pensamiento crítico y creativo. Y aquí me gustaría relevar especialmente en torno a nuestra asignatura para el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el desarrollo de una gran meta. Es una meta compleja, desarrollar. ¿Y qué significa desarrollar el pensamiento crítico? Tenemos diferentes aportes en relación a lo que esto significa. Pero me parece que desde filosofía, el entregar herramientas de rigor lógico, herramientas de construcción del conocimiento lógico, herramientas de análisis en la construcción de un conocimiento. Estoy haciendo relevancia a los objetivos, ¿cierto?, de habilidades de nuestra asignatura. Son caminos directos que podemos entregar a nuestros estudiantes, que podemos desarrollar a nuestros estudiantes para avanzar en el desarrollo del pensamiento crítico. Una indicación y una observación para ayudarlos a recoger todos estos recursos. Aprendo en línea docente. Explicarles cómo está organizado. En Aprendo en línea docente, ustedes, ¿cierto?, van a entrar a Aprendo en línea, van a tener dos opciones, estudiante o docente, entran como docentes y van a tener, ¿cierto?, la oferta de asignaturas. Van a filosofía y en filosofía se ve desplegada esta imagen donde aparece la opción de tercero y cuarto medio. Para cada una de estos niveles, tercero o cuarto, cuarto en base y cuarto en marco, va a tener las 4 unidades.
4 unidades que han dirigido la construcción de los programas y los textos. Pero luego van a encontrar, si entran en una unidad, cuáles son los objetivos priorizados de esa unidad. Y además de los objetivos priorizados, las fichas pedagógicas que me ayudan a implementar esos objetivos priorizados. Y a continuación de las fichas pedagógicas de esos objetivos priorizados, los recursos que voy a necesitar. Por lo tanto, se ha construido como una página que sea útil para poder bajar, ¿cierto?, estos recursos que nos permitan avanzar e implementar, ¿cierto?, nuestro currículum priorizado. También les quiero, ¿cierto?, mostrar dónde pueden encontrar los textos escolares en formato PDF descargable para tercero y cuarto medio, ya que son recursos que están, ¿cierto?, sintetizados en las fichas pedagógicas, pero que también a ustedes les pueden servir para implementar. Hay selección de actividades, las fichas les indican, ¿cierto?, específicamente, y están organizados también, ¿cierto?, por estas unidades, pero seleccionados cuáles estarían dados, ¿cierto?, y serían efectivos para esta priorización. Estos son los recursos, estas son las herramientas, este es el camino y la propuesta que se ha entregado, ¿cierto?, desde la unidad de currículum para poder avanzar, para poder continuar en estos difíciles momentos, en estas circunstancias complejas y en la diversidad de escenarios en los cuales nos encontremos en la enseñanza, ¿cierto?, de nuestra disciplina, que es la filosofía. Esta exposición permite ahora, ¿cierto?, preguntas. Voy a esperar porque estoy acá, ¿cierto?, sola haciendo la presentación. Me van a entregar las preguntas, ¿cierto?, que puedan tener. Estoy mirando ahí, ¿cierto?, el chat. Hay algunas afirmaciones. Me dicen, voy a tomar alguna de las frases, ¿cierto?, que alcanzo a mirar. De todas maneras, decirles que lo que no alcance, ¿cierto?, por un problema tecnológico, si no alcanzo a ver todas las preguntas, obviamente después vamos a tomar estas preguntas, las afirmaciones, las necesidades que ustedes puedan relevar ahí para poder dar respuestas. Algunos, ¿cierto?, afirman, por ejemplo, que piensan que es válida la priorización, pero falta una campaña comunicacional, dice, para que los estudiantes de enseñanza media vuelvan al aula. No tengo a la vista el nombre de la persona que está diciendo esto. Tengo solamente a la vista una parte del chat, me quiero disculpar y por eso lo estoy haciendo de este modo. Es una propuesta válida porque, en definitiva, la bibliografía, ¿cierto?, internacional y nacional justamente nos ha indicado que una de las acciones que debe hacer el Ministerio frente a esta situación que estamos viviendo, nueva, compleja y que todavía, ¿cierto?, estamos viviendo con mucha dificultad todos, es justamente priorizar. La priorización curricular aparece como una respuesta a los problemas del sistema. En relación a la afirmación que dice, falta una campaña comunicacional para que los estudiantes de enseñanza media vuelvan al aula. No sé si entiendo bien la afirmación, porque estoy viendo parte de la afirmación, pero en definitiva es incierto todavía, podemos hacer juicios predictivos respecto de la vuelta. Algunos, ¿ciertos?, con predicciones más optimistas y otros con predicciones menos optimistas, pero son predicciones. Y sabemos que las predicciones son siempre probables, ¿ya? O muy probables o poco probables, pero son probables. Y a mí me gustaría hacer un llamado en relación a lo siguiente, que en definitiva tratemos de mantener a nuestros estudiantes que han perdido tanto. Si miramos a nuestros estudiantes, nosotros pensemos ahora de tercero y cuarto medio. Han perdido, ¿cierto?, el hábito del aula diaria, se cerraron las escuelas, lo que ha significado mantener esto. Sé de muchos esfuerzos enormes y diversos a lo largo, ¿cierto?, de este tremendo país que han hecho profesores. El tratar de mantenerlos activos,
el tratar de mantener el vínculo, que no lo han perdido, que son parte todavía de un curso, que son parte de un sistema, que no se cerraron todas las puertas. Se cerró la escuela presencial, pero no se cerraron todas las puertas. Busquemos maneras de poder llegar a nuestros estudiantes, de aportar en este año, ¿cierto?, para avanzar. Ahora, Irene Orellana me pregunta cómo abordar la asignatura para educación de jóvenes y adultos. La filosofía es un mensaje, es un conocimiento bastante transversal, Irene. Y me parece, y voy a relevar el punto justamente de las habilidades que les proponía utilizarlo como estrategia didáctica, y me parece que justamente los temas son de tal significatividad en todas las edades, ¿ya? Pero especialmente para los jóvenes y adultos, que justamente cómo trabajarlo es a través del desarrollo de estas habilidades, que además es una oportunidad para nuestros estudiantes. Si nosotros las habilidades filosóficas las utilizamos como una estrategia de aprendizaje, le permitimos a nuestros estudiantes avanzar en su desarrollo. Y en ese sentido el valor pedagógico que tienen es enorme. Me dice, ¿cierto?, en relación a, dice la priorización, Carlos Hidalgo, veo aquí tu pregunta, la priorización es una propuesta, por lo tanto, podemos escoger otros elementos más pertinentes al contexto. Carlos, me parece que cuando hablas de elementos te estás refiriendo, ¿cierto?, a los objetivos. Es una propuesta, Carlos, es una propuesta que ha sido validado, tiene, ¿cierto?, está relacionada con la política institucional. Pensamos que es un camino que nos permitiría avanzar en la enseñanza de la filosofía, pero obviamente los contextos y la pertinencia, ¿cierto?, para mi contexto, me permiten a mí, y eso sí es posible, te lo digo de inmediato, que yo ajuste y que yo busque otro camino u otra ruta. Yo siento que es una buena analogía asociar esta priorización con un marco que opera como ruta o camino, para que este currículum vigente, que en función de esta detención de clases no lo podemos realizar en forma, ¿cierto?, total, porque cada vez vemos cómo tenemos menos tiempo. ¿Qué ruta sigo para poder avanzar igualmente en él? ¿Qué camino sigo? Y Carlos, si tú, de acuerdo al contexto en el que tú conoces, relevas necesidades, relevas urgencias y posibilidades que te hacen pensar que es otro el camino por el cual tienes que avanzar, obviamente la propuesta, ¿cierto?, deja abierta esa posibilidad. Alejandra Urrutia nos pregunta, ¿cierto? La Alejandra dice, ¿contempla la cantidad de horas en que se deben desarrollar? No, Alejandra, no hay una designación para cada uno de los objetivos de aprendizaje de las horas. Si bien los curriculistas, cuando construyeron la propuesta, sí lo tuvieron a la vista. Pero también tenemos que pensar, Alejandra, que no hay una asociación uno a uno y depende de la complejidad y del tipo de objetivo, las horas que pudiésemos, ¿cierto?, pensar. Ahora, por un lado, es esa variable. Otra variable relevante es el nivel de profundidad que yo voy a poder desarrollar en mi estudiante respecto al logro de ese aprendizaje. En este contexto, obviamente, de acuerdo al tiempo que estamos teniendo, al tiempo que vamos a tener, si pensamos, ¿cierto?, en la predicción futura, cuando se abren las clases presenciales, es incierto lo que podamos realizar. Pero me parece, para ayudarte, Alejandra, que un criterio, que es lo que te ofrezco, más que el criterio temporal, que un criterio que me permitiría desarrollar el aprendizaje de un conocimiento, más que la asociación directa de tiempo, es la profundidad. Y la profundidad que puedes realizar a partir de la asociación con la habilidad.
que vas a ejecutar. Me parece si logramos que los objetivos de conocimiento se construyan como aprendizajes efectivos para nuestros estudiantes en la asociación con los objetivos de habilidades, vas a poder avanzar con poco tiempo, cada vez tenemos menos tiempo, en efectivos niveles de profundidad y comprensión de ese objetivo de aprendizaje. Camilo Osorio me pregunta, el concepto de logos, ¿lo abordamos desde la palabra o desde el discurso? Desde el discurso, Camilo. Si tomamos el objetivo, ¿cierto?, de habilidad, el discurso en el diálogo, este día, ¿cierto?, a través, no lo vamos a entender solamente como una a través temporal, sino que una a través con otros. El diálogo con otros construye conocimiento. Hoy en día, que se nos han cerrado muchas puertas físicas, pero donde el diálogo a través de diferentes medios tecnológicos u otros nos permite establecer y avanzar en la construcción del conocimiento. En ese sentido, me parece que es relevante la asociación de este logos, ¿cierto?, a través del discurso. Me pregunta María Belén Álvarez, si el colegio en que yo trabajo está con el plan antiguo, ¿puedo trabajar con esta priorización? María Belén, para efectos de aclarar, el plan, ¿cierto?, te refieres a la organización de horas y cursos. El colegio podría haber optado en cuarto medio, María Belén, por seguir en el marco curricular con sus estudiantes de cuarto medio, pero sí el colegio tenía que asumir en tercero medio bases curriculares. Y tú vas a encontrar en esta propuesta de priorización para los dos escenarios. Para cuarto medio tienes una priorización de bases curriculares para aquellos colegios que libremente optaron por implementar bases curriculares en cuarto, pero también tienes un documento de priorización y las fichas correspondientes para el marco curricular. Así que sí, tienes a disposición esos elementos. Luis Lazo, ¿se puede referir al tema de las calificaciones? Me refiero a las notas. ¿Se mantienen como el proceso normal de acuerdo al tiempo, obviamente? Qué bueno que hables, Luis, de un problema. Voy a ser muy honesta. Yo pienso que es un problema que hemos tenido en la escuela, la cultura de la calificación. ¿Cuánto nos quejamos los profesores que los estudiantes solo realizan acciones de aprendizaje si hay calificación de por medio? ¿Cuántas veces también en el aula hemos utilizado el recurso de la calificación? Ojo, esto lleva nota, etc. Me parece, Luis, voy a relevar dos cosas. Que por un lado, el decreto de evaluación que entró en vigencia este año, el decreto 67, nos viene a recordar lo que debe ser una verdadera evaluación. Yo, más que hablar de calificación, hablaría de una evaluación. El foco formativo de la evaluación, el foco pedagógico de la formación. Podemos hacer una clasificación, como toda clasificación arbitraria, y pensar en una evaluación formativa y una evaluación, ¿cierto?, sumativa. La evaluación sumativa, ¿cierto?, implica una acreditación, donde yo necesito calificar para efectos de acreditar. Y la evaluación formativa me permite retroalimentar y es lo que se entiende, ¿cierto?, el foco pedagógico de la evaluación. Y lo dejamos mucho tiempo por diversas razones. Siempre en educación todo es tan complejo, ¿cierto? Por diversas razones estuvimos muy focalizados en la calificación. Yo necesito acreditar, pero recuerden que el decreto 67 nos habla de una ponderación de notas de acuerdo a los antecedentes formativos que tenemos y siempre y cuando apoye el proceso pedagógico. Por lo tanto, es necesario ajustar el reglamento, ¿cierto?, de evaluación que el colegio haya construido por el nuevo escenario en el cual nos encontramos.
yo les sugiero potenciar la evaluación formativa y minimizar al mínimo posible la evaluación, ¿cierto?, sumativa o la calificación, ¿sí? Nos pregunta luego, ¿cierto?, Marcela Jorquera. En mi liceo hemos elaborado material interdisciplinario con éxito. Felicitaciones, qué alegría, Marcela. Con lenguaje y formación ciudadana. Compartimos grandes cosas con lenguaje, las habilidades, un enorme tránsito. Sugiero, hay una propuesta, ¿cierto?, para compartir. Sugiero armar red para compartir material y actividades. Excelente idea, Marcela. Hay tantas iniciativas y tantos logros en los distintos escenarios del país, ya que este sistema como Classroom u otro virtual desgasta mucho. Eso nos facilitaría el trabajo. Excelente propuesta de Marcela. ¿Cuánto ustedes han avanzado? ¿Cuánto ustedes han hecho? Aprovecho de dar las gracias al Colegio San Damián de la región metropolitana. Ellos nos han compartido, ellos no tienen una plataforma y sus profesores, con un tremendo empeño para mantener el vínculo y avanzar con sus estudiantes, crearon un sistema donde los profesores hacen videos de clase. Estos videos, ¿cierto?, lo hacen, ¿cierto?, a través de YouTube, porque así logran un sistema mucho más expedito y tienen todo un sistema que han compartido también con nosotros. Y sería excelente esta idea de tomar los distintos trabajos y avances y compartir. El trabajo colaborativo se potencia y es necesario en épocas difíciles como esta. Bien, no veo otras preguntas que pueda tener a la vista. Por favor, insisto, hay también una restricción de espacio a la cual estoy supeditada en el computador. Si hubiese alguna otra pregunta, la podríamos, ¿cierto?, sin lugar a dudas, retomar y después dar la respuesta que ustedes necesitan. Me gustaría, ¿cierto?, para terminar, insisto en relevar la importancia de la pedagogía en tiempos de crisis. La importancia de no soltar la mano de nuestros niños. La importancia de avanzar a pesar de las dificultades. Los quiero invitar justamente a eso. Me dicen también, hay de otras preguntas y no las quiero dejar de contestar, ¿dónde encuentro los textos liberados y completos? Te los voy a mostrar, Camila. Camila, en la página de Aprendo en Línea están los textos. La presentación va a quedar alojada también y tú vas a poder ahí acceder. Colocamos el link para que desde incluso la presentación pudieras ir, pero en Aprendo en Línea Docente puedes llegar a los dos libros. Los dos están en formato PDF, Camila, y los puedes descargar. En ese sentido, esta invitación a mantener, insisto, el espíritu originario de lo que es la pedagogía, de mantenernos vinculados, de compartir los esfuerzos como nos invita, ¿cierto?, la profesora a realizar, de poder hacer un trabajo colaborativo. Es desgastante el trabajo, ¿cierto?, en remoto. Hemos tenido todos que aprender. Esto ha sido un aprendizaje mutuo para estudiantes y para profesores. Les agradezco mucho, ¿cierto?, su tiempo, ¿cierto?, el poder encontrarnos como profesores de filosofía. Les doy ánimo para lo que sigue. Se han cerrado puertas, pero se han abierto otras grandes puertas. Sigamos, ¿cierto?, avanzando con nuestros estudiantes. El papel fundamental que tenemos como docentes en la formación hoy día se hace más relevante que nunca. Nuestros agradecimientos, muchas gracias, que estén todos muy bien con sus familias.